seguimos con un tema relacionado con esta tecnología, porque la monitorización continua de glucosa lo que ha permitido también, aparte de todo lo que os hemos contado, es que ese famoso gran proyecto del páncreas artificial cada vez esté más cerca, porque ya hay dispositivos que están midiendo continuamente la glucosa, y eso, a los que llevan años estudiando, como mi amigo Jorge Bondía, ese famoso algoritmo que consiga que una maquinita os permita la calidad absolutamente total de vida, eso es lo que se llama el páncreas artificial, y eso ha dado un avance en los últimos años. Y hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con un profesional sanitario que conoce a la perfección. Yo diría que es el que mejor conoce a la perfección este proyecto. El doctor Ignacio Conget, del Hospital Clínic de Barcelona, al que le pido, por favor, que me acompañe. Doctor, muy buenos días, por favor. Y como usted me definió cuando hablamos inicialmente, que la primera pregunta era muy de Ana Pastor, yo soy mucho más feo que ella, pero se la tengo que hacer. Y es la pregunta que yo creo que mucha gente lleva años haciéndose. ¿Para cuándo el páncreas artificial? No sé si hay una respuesta para eso. Bueno, en primer lugar, yo pienso que es en tu modalidad casi tan guapo como Ana Pastor, en primer lugar. Muchísimas gracias. Y en segundo te diría que para mí es un placer estar aquí. Si recuerdas, tuviste la amabilidad de invitarme el año pasado y por diferentes motivos no pude acudir. Esto así me ha dado tiempo a pensarme la respuesta que te tengo que dar. Yo diría que el páncreas artificial, ahora la respuesta sería que ya lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí y si queréis podemos comentar en qué forma. Y para mí lo más importante es que está aquí y está aquí para quedarse. Es decir, si a lo mejor en otras ediciones del Diabetes Experience Day era todo hablar de prototipos y de investigación tanto por parte de la industria como por parte de las universidades, yo diría que el páncreas artificial está aquí y lo mejor de todo es que está aquí y se va a quedar con nosotros, se va a quedar con las personas que tienen diabetes. Me parece un titular magnífico para arrancar la conversación. ¿Dónde estriba o dónde ha estribado hasta la fecha la gran dificultad de que el páncreas artificial fuera una realidad como prácticamente parece que puede ser? Bueno, yo diría que probablemente la dificultad sigue condicionada por diferentes aspectos relacionados con los sistemas que tenemos para medir el azúcar y los sistemas que tenemos para infundir insulina, las propias insulinas y probablemente inclusive los algoritmos matemáticos, los cálculos que podemos hacer para que la relación entre ellos para controlar las cifras de una manera segura siga siendo así eficaz y segura durante todo el día de la vida cotidiana de un paciente. Porque, como yo digo siempre, yo tengo pacientes, evidentemente uno visita pacientes pues, que están muy bien formados en temas de biomedicina o de ingeniería y que siempre me comentan lo mismo. ¿Por qué es tan difícil controlar el azúcar simplemente por una reacción lineal o una ecuación, etcétera? Bueno, es tan difícil porque, y los pacientes o las personas que hay aquí con diabetes lo podrían decir, porque hay una serie de incertidumbres, de variaciones en la vida cotidiana, en donde la biología se ha encargado de poder solucionar a lo largo de miles de años con unas células y unos sistemas de control muy precisos y exactos y que imitarlos es muy difícil y eso en biomedicina ocurre en muchas ocasiones y esto también es así. Ahora, hemos ido mejorando y eso ha posibilitado que ya tengamos uno para que lo puedan usar los pacientes, pero como yo siempre digo, es decir, no podemos esperar a la última versión de teléfono móvil. Tenemos que trabajar con el que tenemos, porque si además esperamos, nos habremos perdido muchos teléfonos que probablemente habían sido buenos también. Cuando hablamos de páncreas artificial, a la sociedad en general, porque este mensaje también tiene que llegar a la sociedad en general, mucha gente se pierde. Cuando le dices que es un algoritmo ya... ¿Qué falta también para que la sociedad entienda, no la comunidad con diabetes, que lo tiene bastante claro, pero sí la sociedad en general para que entienda que este dispositivo es prácticamente una realidad? Yo lo que diría es que sistemas de control automático de determinadas funciones de la vida cotidiana, yo que sé, el sistema de la ducha que controla la temperatura y hace caer agua, que es el típico que utiliza los ingenieros con los cuales colaboramos, que es muy cotidiano, están con nosotros desde hace tiempo. En la industria están con nosotros desde hace tiempo y lo único que hay que explicarle a la población general que no tiene diabetes es que lo único que se pretende es que un sistema automático sea capaz de controlar las cifras de azúcar que tienen los pacientes con esta enfermedad a lo largo de todo el día y que ellos no tengan que prestar la atención en cada momento del día de las circunstancias que concurran para que eso
sea seguro, es decir, no tengan ni hipoglucemia ni valores altos de azúcar a lo largo de todas las 24 horas. En la actualidad hay muchas investigaciones de ese famoso algoritmo. Una aquí en España, muy conocida por todos nosotros. ¿Quién cree de todas esas grandes investigaciones que va a ser el primero en dar con la tecla? Bueno, yo diría que más que un concurso de quién va a ser el primero, lo importante es que haya varios. Eso además permitirá que se puedan acoplar a diferentes perspectivas de indicaciones y también de la economía. Y lo importante es que ya tenemos uno. El hecho de que el primero que tengamos lo haya lanzado la industria, yo no me preocupa, porque cuidado, porque detrás de la industria hay colaboración también con ingenieros. Esos ingenieros, muchos de ellos provienen de universidades. Y evidentemente hay colaboración con centros clínicos, que evidentemente también muchos de ellos pertenecen a universidades. Grupos en el mundo actualmente investigando en este tema, incluyendo el nuestro, pues probablemente hay más de una docena ya, que tratan de apostar por diferentes versiones de este control automático del azúcar que supongan ventajas sobre los otros. Que el primero haya sido una empresa en concreto con un dispositivo en concreto tampoco es de sorprender, porque siempre necesitarás un dispositivo que infunde insulina y un sensor. Y además, si tienes la propia carcasa que lo puede integrar todo, es lógico que sea así. Pero a mí no me preocupa quién es el primero o el último. Esto no es la Champions, y esto es simplemente que exista, que haya varios, que podamos tener diferentes, si es posible, de diferentes con diferentes inclusive indicaciones, a lo mejor en el futuro es así, pero sobre todo lo más importante es que existan para que todas las personas que tienen diabetes se puedan beneficiar, o al menos la mayor proporción de ellos posible. Yo tengo una duda personal. ¿Qué diferencia hay entre el páncreas artificial y el páncreas biónico? Yo diría que el término biónico es un término, desde mi punto de vista personal, un poco marketing del grupo que inventó el primer páncreas, al cual le atribuyó este nombre, que es un grupo de Estados Unidos, concretamente de Boston, en donde lo que incorporaba era glucagón. Y para mí el nombre es genial, porque este aspecto biónico le da como una especie de aureola biomédica más que cualquier otro término. Pero la diferencia en concreto de biónico y artificial, el biónico en este caso estaba pensado porque por primera vez este grupo utilizaba con éxito la infusión de dos hormonas, cuando el azúcar está alto insulina, cuando el azúcar está bajo glucagón. Pero yo no diría que hay más allá, hay otros algoritmos. Nosotros tenemos en concreto alguno que también está pensado para infundir las dos hormonas, en donde se incorporan términos como bioinspirado o de este estilo. Pero yo diría que fundamentalmente y sobre todo para los pacientes del gran público la terminología es muy parecida. Ahora que menciona lo del glucagón, una de las preguntas que yo quería hacerle es si ese sistema de asa cerrada como páncreas biónico al final también tiene ese uso del glucagón, ¿será necesario también un calculador? A ver, yo he entendido como el calculador que pensamos todos o las personas que tienen diabetes cuando manejan la cifra de glucosa, lo que van a comer y la insulina que van a administrarse, no es exactamente lo mismo. Es decir, igual que existe un algoritmo, un conjunto de normas para controlar la infusión de insulina por parte del dispositivo para la insulina, existe otro de unas características diferentes para la infusión de glucagón. El glucagón, el problema es que el conocimiento que tenemos de la infusión durante tiempo, de sus efectos secundarios en comparación con la insulina, es muy pequeño. ¿Por qué? Porque la insulina la conocemos desde cuando se inventó o cuando se descubrió en 1921 y se han utilizado en multitud de pacientes, millones de pacientes, ha salvado vidas. El glucagón los pacientes lo utilizan cuando tienen una hipoglucemia. Sabemos, se ha utilizado también en alguna prueba funcional en endocrinología para determinadas situaciones, pero tenemos que estar muy seguros de que la infusión continua de esta hormona, aunque sean pequeñas cantidades, nos permite rescatar de la hipoglucemia, pero no sabemos qué va a ocurrir cuando la administramos durante mucho tiempo. Entonces, es decir, de lo que se trata es de administrarlo cuando la glucemia está en niveles bajos, el azúcar, recuperar esa situación, pero sobre todo no infundir mucho, porque no sabemos si eso va a ser seguro para los pacientes. Con lo cual es una hormona un poco desconocida aún. Las imágenes que estamos viendo detrás en la pantalla, quiero definirlas, se refieren al estudio SAFE-AP2, donde se estudió el impacto del ejercicio aeróbico y la resistencia del sistema del páncreas artificial en desarrollo. Es el estudio que se realizó en el Hospital Clínic de Barcelona.
y que quizás ahora mismo plantea la mayor dificultad de este sistema. Es decir, ¿qué capacidad va a tener de predecir las cosas que le puedan pasar a un metabolismo? Claro, el problema fundamental y en el que nosotros nos hemos concentrado con ingenieros de Girona, de Valencia y otro grupo clínico en el cual también está el doctor Ampudia, es en cubrir dos situaciones de incertidumbre máxima en la vida cotidiana de cualquier persona. ¿Cuándo voy a comer? Porque además no lo podemos predecir. A lo mejor empezamos por un tipo de alimento y acabamos en otro. La comida se atrasa, nos interrumpen la comida. Y el segundo es el ejercicio físico. Porque cuando hay ejercicio físico, aparte de no el programado de alguna manera pues podríamos lidiar con él de una manera también difícil. Pero y el no programado, puede ser que tengamos que correr detrás de un autobús más tiempo. Y ahí es donde los sistemas, en tanto en cuanto tienen un retraso y las insulinas no son perfectas, hacen que esa incertidumbre sea difícil de controlar. Nosotros nos hemos focalizado en ese tipo de incertidumbres, comida, ejercicio y detectar errores, porque los sistemas también pueden tener errores. ¿Qué hicimos en ejercicio? También en pacientes dentro del hospital, de manera controlada, siempre hay que empezar así, someterlos a ejercicios aeróbicos y someterlos a ejercicios de repetición, de los de pesas o los de hacer mancuernas. Y ahí lo que vimos es el perfil del azúcar a lo largo del tiempo del ejercicio y en las horas después, utilizando el algoritmo que usted ha dicho. Y nos fue bien, pero eso sí, nos dimos cuenta de que el efecto del ejercicio físico anaeróbico y el aeróbico sobre el perfil del azúcar, aun utilizando un sistema de control artificial, tiene sus diferencias. Tiene algunas diferencias con las cuales también habrá que lidiar a lo mejor y predecir el futuro. Ha mencionado lo de las insulinas de nueva generación. ¿Esto también acelera todo este proceso del páncreas artificial? Unas insulinas que actúan de una forma más rápida que lo que convencionalmente ha sido. Claro, yo diría que esa es la ilusión, porque una de las cosas que siempre ponemos en todas las diapositivas de cuáles son los inconvenientes a día de hoy para que esto vaya de manera más rápida son las insulinas. Pero como digo siempre, son las que tenemos que adaptarnos. Los nuevos análogos de acción más rápida de los rápidos que tenemos ahora nos van a ayudar, seguro que sí. 8 minutos es suficiente. Hombre, es mejor que lo que tenemos hasta ahora, pero sigue sin ser perfectos. Pero insisto, como lo perfecto va a tardar en llegar, tenemos que acostumbrarnos a seguir investigando con lo que tenemos y facilitárselo a las personas que lo necesitan. Doctor, conoce a Marcelo González, ¿verdad? Por supuesto, bueno, por supuesto. Y me imagino que muchos de los que estáis aquí en la sala también lo conocéis. Marcelo es uno de los pacientes con diabetes que más predicamento tienen, diría yo, en el mundo. Iba a decir solo en el mundo de habla hispana. Pero, aunque él se sonroje, realmente es uno de los que más predicamento tiene porque tiene un conocimiento de la patología tremendo. Nos lo hemos traído desde Chile para disfrutar de su presencia. Marcelo, por favor. Pasa por donde quieras. Bienvenido. Un abracito, Marcelo, guapo. Marcelo, gracias en primer lugar por estar aquí con nosotros. Yo quisiera saber ¿qué piensa un paciente con toda la información que tú tienes cuando escucha a un profesional decir que ya lo tenemos aquí? Antes que todo, gracias Ángel por la invitación y gracias a ustedes por estar ahí. Y saludo a la gente que nos está viendo por streaming, que nos están viendo desde muy temprano. Acaba de escuchar al doctor Conjet hablar del páncreas biónico y yo me acordé de la serie del hombre de los 6 millones de dólares. El hombre biónico, el hombre nuclear, que yo la veía cuando era pequeño en la década de los 70. ¿Un páncreas biónico llegará a costar 6 millones de dólares? Me pregunto yo. Y ahí es donde la industria probablemente tiene mucho que decir al respecto, porque que a lo mejor hoy día nosotros tengamos la disponibilidad de tener el primer páncreas artificial, entre comillas, es porque la industria ha metido mano y efectivamente puede abaratar los costos uniéndose con la gente que está investigando para tener un dispositivo que esté al alcance con un mejor acceso de la masa común de todos los pacientes. Y yo hoy día lo estoy disfrutando, yo lo estoy teniendo, porque Chile se convirtió en el segundo país del mundo en tener disponible la Minimed 670G de Medtronic. Y yo llevo 3 semanas usando lo que aparentemente sería un páncreas artificial. Luego de vivir 32 años con diabetes tipo 1 y de usar insulina porcina, que hizo que casi me creciera una cola de chancho, pero he visto todo ese proceso y saber que hoy día estoy disfrutando de eso
¿Y cómo han sido estas 3 semanas, Marcelo? Perdona que te interrumpa. De mucha ansiedad. Yo creo que en general la mayoría de los tratamientos nuevos nos generan un poco de ansiedad y además nos generan la idea de voy a estar mejor. Y como que uno se entusiasma más, se aplica más, se implica, empieza a mirar más seguido la bomba, a descargar los datos, a comentarlo con su médico. Y probablemente eso, por esta inercia que veníamos a lo mejor de antes, va a generar un cambio. Pero yo puedo decir que estoy muy conforme, a pesar de encontrarle alguna pequeña falla todavía, porque como decía el doctor Conjet, esto todavía no es perfecto, pero es lo que tenemos. Tener que pasarse el bolo antes de comer todavía, porque no tengo acceso a las nuevas insulinas, porque la insulina no empieza a actuar en el momento, sigue siendo clave aún. Pero mientras se resuelve eso, es lo mejor que tenemos y yo lo estoy usando, lo estoy disfrutando, afortunadamente. Doctor, ¿usted cuántos años lleva estudiando todo este tema del páncreas artificial? Bueno, yo diría que desde que empezamos la utilización de la monitorización continua de la glucosa y las bombas de insulina, que forman parte de este triplete, desde el año 98-99. Y cuando escucha a un paciente que ya lleva algo muy similar a lo que usted lleva años estudiando, ¿qué le pasa por la cabeza? Bueno, ¿Ha valido la pena tanto esfuerzo? Seguro, seguro. Además, para algunos de los que cambiamos, yo venía del campo de la investigación biomédica directa, que era islotes pancreáticos, trasplante de islotes, que llegamos a hacer alguno. En aquel momento donde no llamaríamos, diría que fuéramos visionarios, pero cambiamos un poco la idea de decir esto va a ser el futuro. Y algunos pensaron, oye, esto no creo yo que lo sea nunca, pues oye, ahora al final, y sobre todo en beneficio de las personas que tienen diabetes, pues me congratulo como el que más, porque esto está aquí, insisto, y está aquí y se va a quedar. Es decir, si no asumimos esa frase, yo pienso que no estaremos proporcionando a las personas con diabetes lo que se merecen, ¿no? ¿Qué tienen que decir los pacientes para que se quede, Marcelo? Yo creo que es una bola de nieve, pero tenemos que bajarle la ansiedad a la gente. Todo el mundo quiere usar lo último inmediatamente, y lo último no es perfecto. Lo último tiene que pasar distintas pruebas. Sabemos que aparece un software y al poco rato la compañía de la manzana tiene que lanzar la versión 2.0.1.2.4 para solucionar el parche que tenían problemas. Y yo creo que acá pasan cosas similares. O sea, efectivamente, a veces el creer que esto es la solución lleva a cometer errores y lleva a que uno se desentienda del cuidado más sencillo. Yo completé casi 3 años usando el modelo anterior, y que está disponible en España en estos momentos. Y con ese bagaje de conocimiento le puedo sacar más provecho a la que estoy usando ahora, pensando con la historia que tengo con diabetes, que si no hubiera tenido esa experiencia. Creo que uno cuando aprende a conducir autos, no debería comprarse un auto 0 kilómetros si recién aprendiste, porque lo vas a chocar, porque el estacionamiento es muy angosto. Después a lo mejor te vas a meter por laberintos sin ningún inconveniente, pero tienes que pasar por esa prueba, a menos que estés dispuesto a destruir el auto, a llenarlo de abollones, a romper los espejos. Romper los espejos en diabetes puede ser muy serio, puede ser, estás en la cuerda floja. Entonces, en ese sentido, yo creo que también hay que bajar la ansiedad. A mí no me gusta el invento de páncreas artificial como frase que surgió en Australia en una publicación de periodistas. ¿Tú eres periodista? Hay que ser muy crítico con los periodistas. Muy crítico, exactamente. Muy críticos. Digo no, ¿eh? Y de pronto la función de pacientes informados, de pacientes expertos, de que detentamos posiciones de liderazgo, nos lleva a ser muy responsables también con eso. Páncreas biónico, fantástico, marketing. Páncreas artificial, fantástico, vende, titular de prensa. Una bomba de insulina conectada a monitoreo continuo que tiene prestaciones superiores al modelo anterior, que le quita al paciente parte de la responsabilidad. Pero todavía, si yo no cuento bien las raciones, la bomba va a hacer lo que yo le diga. Y si yo me equivoqué en ese conteo, no es culpa del algoritmo, es culpa mía. Educación, como decía el doctor Javier Ampudia. Doctor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Marcelo, por favor, permanece aquí, quédate un ratito más. Quiero despedir al doctor, al que me ha gustado mucho tenerle con nosotros. Un fuerte aplauso, por favor.